esta mañana vamos a empezar a estudiar Colosenses. Quiero animarle que abra su Biblia en el libro de Colosenses, o en la carta a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y yo quiero que leamos desde el versículo 13 en adelante. Antes de iniciar el culto, leímos del 1 en adelante, pero yo quiero predicar esta mañana sobre el capítulo 1, pero del versículo 13 al 20. Así es que tenga su Biblia ahí abierta y vamos entonces a meditar en la palabra, porque Él es soberano. Dice así la palabra del Señor: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el del principio. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén, hermanos. Amén. Me van a perdonar un poco por el tema de la voz, pero quisiera, antes de entrar en el texto propiamente, decirles que el título de este sermón es Él es. Él es. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, más o menos años 61 al 63 después de Cristo. Y él la escribió estando preso en Roma. A su lado estaba un discípulo de él llamado Timoteo. Y cuando escribe esta carta, generalmente las cartas tienen propósitos. Una carta no se escribe por escribirse. Una carta se escribe porque hay cosas que corregir. Hay cartas que se escribieron para corregir. Otras se escribieron para fortalecer, para enseñar doctrinas, teología. Otras cartas se escribieron para dar ánimo o también para advertir situaciones que pasaban en la iglesia. Pudiéramos decir que al leer esta carta, uno de los problemas que está afrontando la iglesia de Colosa. Ahora, Colosa es una iglesia que está ubicada en Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy es Turquía. Así que Pablo le escribe a esta iglesia que está sufriendo por una herejía. Y la herejía que está sufriendo la iglesia tiene que ver con que algunos maestros estaban enseñando en cuanto al culto y a la liturgia falsas doctrinas, por ejemplo, como la adoración a ángeles.
Ahora bien, no estamos tan distantes, bueno, estamos distantes de lo que ocurría en el primer siglo en esta iglesia, pero hoy también hay grupos que le rinden la adoración a ángeles, quitándole toda la gloria y todo el honor al Señor. Hermano, el único digno de alabanza y honor es el Señor. ¿Cuántos creen eso? Díganle al que tiene a su lado, el único digno de alabanza y de gloria es el Señor. Es el Señor. Así que ese era un problema. Pero el otro problema tenía que ver con el hecho de había como cierto grupo que tenía preferencia por días, por celebrar o celebraciones, día de reposo, de luna nueva y otra cantidad de cosas que afectaban a la iglesia. Así que uno de los problemas que estaba afectando a la iglesia tiene que ver con la herejía de la adoración a los ángeles. Los ángeles no deben ser adorados porque el único digno de adoración es el Señor. Cuando el Señor en el libro de Apocalipsis le reveló a Juan todo lo que iba a ocurrir, Juan quiso postrarse para adorar al ángel. Y el ángel le dijo, no lo hagas, porque solamente a él adorarás. Amén. Así que con eso en mente, vamos a entrar al pasaje que vamos a mirar. Pablo estaba junto a Timoteo y escribe esta carta a los cristianos de Colosas. Era una pequeña ciudad de Asia Menor. Es el territorio de Turquía hoy día. Y esa congregación probablemente fue fundada por Epafras. Epafras era un creyente que había conocido del Señor en Éfeso con Pablo y ahora estaba allí en la iglesia. Pablo ni siquiera conocía la iglesia. Lo que sabía de la iglesia era porque Epafras le había comentado todos los problemas que estaban viviendo y pasando. Así que en los tiempos de los colosenses, los falsos maestros enseñaron a la iglesia verdades a medias o falsas que tocaron la persona de Cristo. Pero el apóstol Pablo se concentró en mostrar en esta carta la preeminencia de Cristo a través de argumentos contundentes y claros. Cuando yo estaba leyendo esta carta, me estaba preguntando por qué Pablo inicia hablando de Cristo en su primer capítulo. Pablo estaba interesado que los creyentes de Colosas conocieran verdaderamente quién es Cristo. Así que en el versículo 1 y 2, Pablo dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, cuando él escribe esta carta, Timoteo está al lado de Pablo. Ahora desde el versículo 3 hasta el versículo 10, pudiéramos decir, o versículo 10, uno puede encontrar una oración que hace Pablo en favor de los creyentes de Colosas. Lo que él pide, lo que él anhela de esos creyentes. Creo que debiera ser el anhelo de nosotros hoy también. Del versículo 3 en adelante, encontramos que Pablo está orando para que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios y ellos puedan permanecer firmes y arraigados en Cristo. Así es que Pablo está interesado en que crezcan en el conocimiento de Dios, pero que ellos conozcan verdaderamente quién es Cristo. Ahora cuando usted llega al versículo 13 y 14 que leímos, quiero que lo mire por un momento, versículos 13 y 14. En esta mañana quiero compartir 4 cosas o 4 argumentos que nos manifiestan quién es Cristo en este primer capítulo. Versículo 13. Lo primero que Pablo muestra, no sé si logran ver esa letra. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Lo primero. Apaga la luz. ¿Sí alcanza a ver? Sí, alcanza a ver. Muy bien.
nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo primero que encontramos aquí es que Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, nos ha salvado. Así que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y hay 4 cosas que dice que Dios hizo por medio de Cristo. Lo primero que hizo fue que nos, dice el texto, nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Jesucristo nos ha librado. Esa palabra significa rescatar del peligro. Jesucristo nos rescató del peligro de la condenación por la eternidad. Así que todos nosotros íbamos rumbo a la condenación sin Cristo, pero Dios en Cristo nos ha librado. Así que nos ha rescatado de toda obra del maligno. Nosotros estábamos esclavos en delitos y pecados, pero la Biblia dice que Dios en Cristo nos ha librado, nos ha hecho libres. Amén, amén. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Dios en Cristo lo primero que ha hecho es librarnos. ¿Librarnos de qué? De todo yugo o peso del pecado. En Cristo somos libres. La segunda cosa que Dios ha hecho por medio de Cristo como nuestro Salvador es que nos ha trasladado. ¿Qué dice el texto? ¿De dónde nos ha trasladado? Del reino de las tinieblas. ¿A dónde? ¿A dónde? Al reino de Dios, al reino de la luz. Dice literalmente, y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Note eso. Jesucristo nos ha transportado victoriosos. La figura que hay aquí es como cuando el pueblo de Israel, Dios lo traía de la esclavitud, lo empezó a sacar de la esclavitud de Egipto y lo trasladó por el desierto hasta la tierra prometida. Así es que Dios en Cristo nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a la luz admirable. Nosotros estábamos esclavos en el pecado, en tiniebla, pero Dios nos ha trasladado, nos ha traído hacia sí por medio de Cristo Jesús, porque Dios nos ha amado siempre. Amén, amén. ¿Qué otra cosa ha hecho Dios en Cristo? ¿Qué dice la Biblia allí en ese versículo? Dice ahora que Jesucristo nos ha trasladado por su amado Hijo de las tinieblas. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 3, en el versículo 17, cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús en el Jordán? La Biblia dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, el Dios del cielo nos ha trasladado de las tinieblas a la luz a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿No le parece eso una bendición? Amén. ¿No le parece eso una bendición? Amén. ¿Qué más dice el texto que ha hecho Jesucristo? O Dios en Cristo.
nos ha redimido. Nos ha redimido. En quien tenemos redención. La palabra redención, redimir, tiene que ver con el hecho de que Dios pagó un precio por nosotros. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por nosotros? La vida de su Hijo amado Jesucristo. Él se dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él nos ha redimido. Pero la cuarta cosa que ha hecho Dios por medio de Jesús es que Él nos ha perdonado. ¡Qué bendición! ¿No le parece es una bendición, hermano? ¿No se siente usted perdonado? ¿No se siente perdonado? Dele la gloria al Señor. ¿Usted se siente perdonado? Dele la gloria al Señor. Redención y perdón siempre van juntos. Perdón encierra la idea de que estábamos lejos, ¿verdad? Y Cristo nos redimió, pero Él ocupó nuestro lugar. Todo el peso de la ley, del juicio de Dios que había contra nosotros, que iba a caer contra nosotros, recayó sobre la persona de Jesús. Él llevó todo su pecado y mi pecado en la cruenta cruz del Calvario para perdonarle a usted y perdonarme a mí. Así es que no podemos vivir la vida cristiana como si Él no nos hubiera perdonado. Tenemos que deleitarnos porque éramos esclavos del pecado y Él nos hizo libres en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Ahora, la primera cosa que aprendemos en esta mañana es que Cristo es nuestro Salvador. Y como nuestro Salvador, Dios en la persona de Jesús ha hecho cuatro cosas. La primera cosa que Dios ha hecho en Cristo Jesús, ¿cuál es? Lo que dice el texto. ¿Ah? La primera cosa que hizo, nos ha librado. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La segunda cosa es que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, Jesucristo. La tercera cosa que dice el texto es que nos ha redimido. Y la cuarta cosa que ha hecho es que Él nos ha perdonado. No es que lo va a perdonar, no. Ya Él ha perdonado todos nuestros pecados. La Biblia dice en Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, ¿qué más dice? Es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y la sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, la segunda cosa que dice el texto acerca de Cristo, ¿sabe qué es, hermano? La Biblia dice que Cristo es nuestro creador. Versículo 15 al 17. Lea su Biblia allí, versículo 15 al 17. Cristo es el creador. Y a mí me llama la atención este pasaje. Podemos leer primero versículo 15. Y dice lo siguiente. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, miren lo que dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿qué pasa? Por Él subsiste. Jesucristo existió antes de la creación. En esta sección Pablo explica cuatro cosas. Note que en la primera parte también explicó cuatro cosas. Ahora él explica cuatro cosas. Lo primero que dice es que Jesucristo existió antes de la creación. Versículo 15. Dice que Él es el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación.
Y aquí tenemos que entender este término primogénito. Creo que no alcanzan a ver bien esa diapositiva. ¿Ven lo que dice? ¿Sí? ¿Alcanzan a leer? ¿Sí? Primogénito no tiene que ver con el tiempo de nacimiento, sino al asunto del primogénito tiene que ver con posición, con estatus. No es que Cristo fue creado, sino que Él es creador. Él era o es antes de todas las cosas. Antes que todas las cosas existieran, ya Él era juntamente con el Padre. Amén. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Amén. Así que primogénito significa de primera importancia o primero en rango. Por ejemplo, la Biblia habla en el Salmo 89, versículo 27 de David. David no fue el primer hijo de Isaí, pero aún es llamado primogénito. Así que el primogénito de toda la creación significa, antes que toda la creación, Jesús no es un ser creado, sino que Él es eterno. Amén. Él es eterno. ¿Sabe qué dice Juan capítulo 1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pudiéramos leerlo así. En el principio era Jesús, era el verbo, Jesús. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Así que Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas que existen fue creada por medio de Él, y no solamente por medio de Él, sino también para Él, dice el texto bíblico. Lo primero que encontramos es que Jesucristo, hermanos, nos dice este pasaje bíblico, es primogénito. Él existió antes de la creación. Miren lo que dice el versículo 15, perdón. Él es primogénito, pero no solo eso. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, la imagen es que Él es la demostración exacta de Dios. Yo no sé si usted ha visto hijos que son o parecidos a sus padres, pero aquí no es que es parecido, sino que es la imagen misma de Dios. Amén, amén. ¿Recuerdan cuando Felipe dice, o muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y tú no me conoces. No es que el Hijo sea el Padre de ninguna manera, sino que el Hijo es el mismo, la misma imagen. El Dios invisible se hizo visible por medio de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que lean conmigo algunos textos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y voy a pedirle a Yoraino que me ayude a leer Juan 14, 9. ¿Qué dice Hebreos 1, 3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice literalmente, Él es la imagen ¿de qué? ¿La imagen de qué? La misma imagen y sustancia del Padre. Jesús no es menos que el Padre, ni más que el Espíritu Santo. No, el Trino Dios está completo, porque la plenitud de Dios, ¿verdad?, habita en Cristo Jesús. Así es que Cristo no es más ni menos, no, son de la misma sustancia. En otras palabras, no es menos en rango. El Hijo no es menos en rango. Él siempre ha sido Dios. Y Jesús
no empezó a existir desde el momento de la encarnación. Como hombre sí, pero desde la eternidad Él siempre ha sido y será Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice Juan 14:9? Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Qué maravilla! ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Uno en cuanto a propósito, uno en cuanto a propósito, uno en cuanto al hecho de que el Hijo no hace otra cosa sino lo que ve hacer a su Padre. Cuando los hermanos van a la casa y ven la foto de matrimonio mía cuando yo estaba flaquito, y ven la foto de Isaac y dicen: Isaac se parece a su padre. Bueno, ahora no tanto, pero él sí, su rasgo físico sí. Y hay hijos que se parecen mucho a su padre, pero aquí no es que se parecía, sino que es la demostración exacta de Dios Padre, porque Dios se hizo hombre por medio de Cristo para que ustedes y yo podamos conocer al Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilloso! Es nuestro Dios. Ahora vaya a la parte A del versículo 16. La Biblia dice que Jesucristo creó todas las cosas. Aquí, versículo 16 dice: porque en Él, noten que en el versículo 15 hay una afirmación: Él es la imagen. Pero no solo la afirmación, sino que dice que también Él es el primogénito de toda creación. No es que Él fue el primer creado, sino que Él es el creador. Y ahora aquí lo aclara en el versículo 16, es como la aclaración de cómo es que es el primogénito. Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? Lea. ¿Cuáles cosas? Las que hay ¿dónde? ¿Qué dice el texto? Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahora dice: todo fue creado. ¿Qué dice? Ahí, lea. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Ojo! Miren el versículo 16 al inicio: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Así que Él estaba desde antes de la creación, porque Él no bien empieza a existir desde la creación. Él es antes y está por encima de la creación. Pero no solamente Él es creador, Jesús es creador, no, sino que por medio de Él fueron creadas las cosas. O en otras palabras, Él es agente creador, Él es instrumento. Pero no solo eso, sino que todo lo creado, lo que está en el cielo y en la tierra, le pertenece a Él. Porque todo lo que fue creado por medio de Él es para Él. Amén. Así que su vida es para el Señor. Amén. Usted y yo nos debemos al Señor. Dígale al que está a su lado: tú te debes al Señor, tú eres para el Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que usted haga, debe ser para la gloria y la honra del Dios del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos rinden su vida a Jesucristo? Para Él. Por usted tiene que mirar, entender qué implica eso. ¿Qué implica que mi vida sea para Él? Y no es para Él porque yo lo diga, sino usted le pertenece por creación al Dios del cielo, pero no solo por creación. Usted también le pertenece
por derecho de compra, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario por su vida y por mi vida. Él derramó su sangre por usted y por mí en la cuenta cruz del Calvario. Así que le pertenece al Señor. Yo no entiendo cómo la gente dice: esto es mío, esta es mi casa, esta es mi finca, este es mi hogar, esta es mi familia. Ahora sí es el hogar, son tus hijos, pero ni siquiera te pertenece. Ni todo lo que tú tienes te pertenece. Sencillamente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero tu vida, tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Aunque hagas y deshagas, un día tendrás que darle cuenta al Creador. Un día tendrás que estar delante de Él, porque tú le perteneces a Él. ¿Y sabes por qué le pertenece? Por creación, por derecho de compra, pero también porque tú llevas la imagen. Tú eres la imagen, tú tienes la imagen de Dios. Tú tienes la imagen de Dios en tu vida. Por eso le perteneces. Amén. Ahora, hermanos, aquí es importante esa conjunción. ¿Por qué? Al inicio del versículo 16, ya que podemos decir: Jesucristo es el primogénito de todo. ¿Por qué es el primogénito? Porque Él creó todas las cosas. Así que con razón las olas y los vientos le obedecen, las enfermedades y la muerte huyen de Él. Jesucristo es el amo de todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. La parte B del versículo 16 dice: todas las cosas existen o subsisten por Jesucristo. Versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Y dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo, todas las cosas existen por Jesucristo, porque Él lo hizo. Todo existe en Él, por Él y para Él. Es importante el uso de estas tres conjunciones, ya que es la manera de refutar esas falsas filosofías. Jesús tenía un plan desde el principio. Él produjo todo, hizo las cosas para su propio disfrute. Así que todo le pertenece al Señor. Amén. Todas las cosas, versículo 17, todas las cosas subsisten, y Él es ante todas las cosas. Eso me llama la atención, subraye eso. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no fue creado. Él era antes, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿No les parece maravilloso? Amén. ¿No les parece maravilloso? Amén. ¿A dónde cogieron? ¿Les parece maravilloso? Amén. 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 Así que Jesucristo, todas las cosas subsisten en Jesucristo. ¿Cómo es eso de que subsiste? Hermano, la creación se debe al Señor. Él no ha dejado su creación sola. Cuando tú lees el Salmo 104, todo lo que hay, lo sustenta el Dios del cielo. Él nunca te ha dejado solo. Ni nada de lo que existe en el cielo ni en la tierra se quedaron a la deriva, porque Él sostiene y sustenta su creación. Así que Él le sustenta a usted y le sostendrá todos los días de su vida, hermano. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. ¿Sabe? Ahora en el versículo 18, mire lo que dice de Jesús. Lo primero que hemos dicho es que Jesús es Salvador. La segunda cosa que el texto nos dice es que Él es creador. Y la tercera cosa que aprendemos ahora es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Qué interesante esto. La Biblia dice que Él es la cabeza. Ahora, ¿qué implica que Jesús sea la cabeza de la iglesia? Una de las cosas que implica es que la cabeza es la que le da dirección al cuerpo en el sentido humano. Aquí está usando una metáfora, ¿verdad? Está diciendo que Él es la cabeza. Si Él es la cabeza, Él es el que orienta, Él es el que guía, dirige a la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si Él es la cabeza, la iglesia no va a seguir el capricho o los caprichos de alguno de nosotros o de algún hermano o de algún líder de la iglesia. La iglesia se debe al Señor. Él la compró a precio de sangre preciosa y Él viene por una iglesia sin manchas y arrugas. Así que toda la iglesia tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda la iglesia tiene que rendirse ante el Señor Jesucristo. Usted y yo nos debemos al Señor. Toda nuestra vida debe ser rendida al Señor. Versículos 19 y 20. Miren qué dice. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, la suma total de la divinidad, el poder y los atributos de Dios. Pablo usa esta palabra 8 veces en la carta a los Colosenses. En Él habita. Habitar es estar permanentemente. No es algo que fue añadido a su ser y que no es natural en Él, sino que era parte de su ser esencial, parte de su constitución y lo que es permanentemente. Por eso decía al inicio que a Cristo no le hace falta nada, porque Cristo es Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. No es como dicen algunos grupos religiosos. No, que Él es el arcángel Miguel. Otros dicen que Él no es Dios. Pero la Biblia nos dice que Él es completo porque en Él habita la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que Jesucristo es Dios. Así que a Él hay que adorarlo porque Él es el Señor. Porque Él es Dios soberano. Porque Él es todopoderoso. Usted debe obedecerle, yo debo obedecerle, porque Él es el Señor. Qué interesante. El Padre no daría su plenitud permanentemente a un ser creado. El hecho de que esto le agradó al Padre es prueba de que Jesús es Dios. De su plenitud tomamos todos. Dice Juan 1:16. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios, Él pudo hacer lo que ningún hombre podría hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Miren lo que dice el texto, versículo 19. El 20, perdón. Y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Escuchen, por el hecho de ser Dios, Él nos ha reconciliado. ¿Qué es reconciliar? Volver a unir lo que ha estado separado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es
es vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo estábamos separados por causa del pecado, pero Dios envió a su Hijo amado Jesucristo, nacido de mujer, para que ustedes y yo estuviésemos reconciliados con el Dios del cielo. Todo hombre es pecador. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que Él nos ha reconciliado. Antes estábamos separados de Dios, pero ahora Él nos ha reconciliado. Él es el camino de reconciliación, camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así es, hermano, que usted y yo somos pecadores, pero por grandes pecadores que se aman, quiero decirle que hay un gran Salvador que nos ha reconciliado. Y reconciliar quiere decir volver a estar unidos. Así que ahora estamos unidos a nuestro Padre Celestial, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendecimos al Señor. Quiero concluir diciendo lo siguiente: 3 cosas. Le pregunto, hermano, ¿Cristo sí es Señor de su vida? Le pregunto, ¿Cristo sí es Señor de su vida? Si usted dice que Cristo es Señor de su vida, eso quiere decir que usted y yo debemos vivir para Él. Que no debemos vivir de cualquier manera. Que usted y yo, aunque diariamente estamos tentados y sometidos a pecado, aún debemos vivir una vida de obediencia para el Señor. Y quiero hacerle un reto esta semana. Esta semana mínimo, si Él es el Señor de su vida, mínimo dedique 5 minutos para adorarle, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si Cristo es el Señor de su vida, adórelo. Y adorarlo quiere decir rendir totalmente nuestra vida a Él. En segundo lugar, Cristo es la fuente de vida de la iglesia. Si Cristo es la fuente de vida de la iglesia, porque Él es la cabeza, todos nosotros debemos servir al Señor. Debemos servir al Señor.